El relato de una sociedad gobernada por la religión, la violencia de género y la opresión hacia la mujer. Aquí el resumen de uno de los libros distópicos más conocidos de la historia, El cuento de la criada. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Y este libro lo leí un poco reciente. Yo sabía de la serie, como me imagino muchos saben, la serie que está en Estados Unidos está en Hulu. En Latinoamérica tengo entendido que está en Paramount Network. Sé que en España, para los que me escuchan desde España, está en HBO. Pero la serie del cuento de la criada es basada en este libro, por supuesto. Vi un poquito de la serie y no me gustó porque no se parece mucho al libro. Pienso que deberían leer el libro primero, como siempre, y después ver la serie. Pero este es un libro muy famoso porque habla de un futuro quizás cercano, quizás lejano. Eso es relativo, pero de un régimen fundamentalista cristiano en lo que antiguamente eran los Estados Unidos, que surgió como una respuesta a una crisis de fertilidad. Básicamente vamos a ver el relato de una mujer contando lo que sucedió desde su punto de vista en este régimen. Esta novela, para que agarren contexto, es de Margaret Atwood, una estadounidense, publicada en el 85, y ya una enorme cantidad de elogios, premios, sigue siendo ampliamente celebrada por la crítica. Yo la pongo para mí como una de las top 3 novelas de este ámbito, junto a 1984, Rebelión en la Granja, quizás Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451. El orden ustedes deciden, pero creo que está ahí entre las mejores, si no la mejor. Los mensajes de este libro son muy parecidos a los demás en cuanto a que el gobierno o un régimen va a utilizar el lenguaje como herramienta de control, van a controlar toda la información, te va a mostrar cuáles son las causas que hacen que mucha gente se doblegue y apoye a un régimen. Pero lo que este libro tiene, que los otros libros que mencioné no tienen, es digamos el uso del control del cuerpo de la mujer como una herramienta política. Y la reproducción. Un Mundo Feliz, para los que han leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, saben que el aspecto de la reproducción y hacerlo todo una especie de proceso científico y no hacerlo natural es un tema que el libro habla. Pero este libro lo menciona de manera diferente, porque no es ciencia necesariamente, es un poquito más por necesidad el proceso de reproducción, no tanto como una opción de una dictadura científica, que es lo que hay en el libro de Aldous Huxley. Y el impacto del libro es bastante pronunciado. Hoy en día, a pesar de que han pasado ya más de 40 años de la publicación, todavía vemos, específicamente en protestas políticas, feministas, vemos mujeres vestidas con esta ropa, la ropa que muestra el libro. Para darle contexto, el libro se envuelve en un mundo llamado Gilead, que es como un nuevo país, básicamente un estado religioso, totalitario, que valora mucho el parto y hay una especie de jerarquía de género por encima de todo lo demás. Como que la sociedad está estructurada de esa manera por algún tipo de crisis de fertilidad que hubo, que forzó entre comillas, obviamente no era la opción correcta, pero vamos a decirlo así, el régimen decidió: tenemos que oprimir a la mujer y solamente utilizarla como una herramienta de reproducción. Entonces todas las mujeres que eran jóvenes y fértiles fueron reeducadas en este sistema de creencias de Gilead. Habían ceremonias mensuales para reproducirse cuando las mujeres estaban ovulando, y todo pasaba de ser como que lo que determinaba tu clase social, si eras élite o no, era tu nivel de fertilidad. Y a medida que va avanzando el cuento, Offred, que es la personaje principal, y ahorita entramos más detalles en eso, ella nos explica cómo esta sociedad se formó, por qué estamos en este punto, y cómo ella recuerda su vida anterior, cómo la compara con su vida de antes, y digamos el trauma de esta experiencia. Es muy parecido, el relato es un poco parecido a 1984, en el aspecto que te metes muy mentalmente en el personaje principal, y mientras va pasando la historia te sientes como que empiezas a sentir las paredes acercándose, porque te das cuenta el poder del régimen y cómo estás encerrado y no puedes salir
de este problema, en el caso de este libro, el problema que tiene Offred. Así que empecemos con el inicio de este libro. El libro empieza de inmediato con Offred, la personaje principal, explicándonos su situación. Empieza a utilizar términos como criada, ángel, comandante, cosas que ya te das cuenta que estoy en otro mundo. Ya no estamos en el mundo de hoy en día, o en el caso de la autora, en el mundo de los 80, y estamos en otro tipo de sociedad, pues. Y ella nunca menciona su nombre. Offred, para los que saben inglés, off es normalmente de, ¿no? Como sería... Es un juego, un mensaje parecido a lo que pasa con los apellidos de las mujeres a los que se casan, que una mujer no es es María González y después se casa con alguien que es Castillo y ahora es María González de Castillo, ¿no? Entonces Offred es of de Fred. Entonces si su nombre es Offred es porque ella pertenece a alguien que se llama Fred. Y ese es el nombre de ella, y ella nunca menciona, creo que en parte por mantener su integridad, por mantener su persona intacta, ella nunca menciona en el libro cuál es su nombre verdadero. Nos da información gradualmente sobre su pasado, el mundo en el que vive, pero nunca nos menciona quién es ella, en verdad. Ella ahorita, hoy en día, vive en una habitación muy pequeña, no hay vidrio en la habitación, no hay ventanas, el cristal es irrompible, no hay nada en la habitación que esté colgando, básicamente para que ella no se pueda suicidar, y la puerta no cierra con llave, incluso ni siquiera cierra por completo. Ella básicamente vive prisionera en esta casa. La casa es la casa de un comandante, y los comandantes son una especie de hombres, por supuesto, élite en esta sociedad, que tienen la labor de reproducirse con estas criadas, y en eso entramos en detalle más adelante. Pero este comandante tiene distintas mujeres viviendo en su casa con diferentes niveles. Tenemos a las criadas, que son una especie de sirvientas, que es el grupo que pertenece Offred, la narradora del libro. Tenemos a las esposas, que son en verdad las esposas, digamos, emocionales de los comandantes, que se visten de azul. Las criadas son las que se visten de rojo, el uniforme famoso de este libro. Y también hay unas martas, que son como unas sirvientas que se visten de verde. Y poco a poco vamos a ver cómo estos personajes interactúan entre ellos. Algo interesante que ella menciona al principio del libro, la personaje principal, Offred, es que su tía Lidia es una mujer que apoyó todo esto, vamos a decirlo así. La tía Lidia, cuando ella está recordando la historia, representa como que las mujeres que no solamente las mujeres, cualquier persona en cualquier régimen que se doblegan y dicen, ¿saben qué? No, esto es lo correcto, esto es lo mejor, sean inteligentes, esto es lo que hay que hacer. Y siempre apoyó, digamos, siempre vio las circunstancias en las que Offred se encuentra como una especie de privilegio, no una prisión. Y a través de la historia vamos viendo eso. Entonces aquí, este es, digamos, como que el contexto del libro. Así empieza ella de una vez ya como una mujer prisionera en este nuevo régimen. Y de aquí Offred pasa como a darnos una descripción de cómo fue su primer día en esta casa y cómo ella estaba entendiendo todo. Primero, ella no se puede comunicar con las otras mujeres, solamente con muy pocos, y solamente con las mujeres que pertenecen a su misma clase social, por decirlo así, su misma categoría, que son las criadas. Ella no puede hablar con las martas, no se debería dirigir la palabra a las esposas, etcétera, etcétera. Entonces están no solamente prisioneras, sino socialmente bastante limitadas. Offred entonces empieza a recordar el primer día que llega a la casa del comandante. Ella había llegado ahí porque ella no había funcionado con otras parejas, entonces nos dan un índice de que ella es una persona, digamos, que se va a doblar o va a aceptar todas las cosas malas que le están pasando. En su primer día conoce a la esposa del comandante y se da cuenta que es Serena Joy. Serena Joy era una especie de soprano principal en un show, un programa de televisión religioso todos los domingos en la mañana, cuando ella era niña. Entonces ya Serena está mayor. El mismo comandante es un hombre mayor, no digamos viejo, pero un señor. Nunca nos dicen la edad, pero es un hombre que ya tiene canas y a ese nivel. Y Offred se da cuenta que esto es un problema, ¿no? Porque Serena Joy fue una mujer que apoyó al régimen antes de que existiera, por decirlo así, pero siempre estaba con esta idea de que la mujer se queda en su casa y la mujer lo que tiene es que ser fértil y estar para ayudar a su esposo, dejar que el hombre organice esta sociedad, pero al mismo tiempo ella se da cuenta que esta mujer debe ser miserable, porque Serena Joy era una mujer bastante vocal, bastante articulada, muy famosa, que siempre tuvo una voz en su mundo libre, en el mundo que tú y yo conocemos. Pero en el mundo de Gilead, de este régimen, ahora ella simplemente es una esposa de un comandante y se imagina
Offred correctamente de que esta mujer debe estar sufriendo internamente esta situación. Y más irónicamente porque ella fue en parte culpable. De ahí la historia vuelve a presente y nos damos cuenta un poco que esto no es algo que está pasando en todos lados. Ya entraremos más en eso en detalle, pero ella vive en lo que se llama un centro rojo, donde estas cosas pasan. Hay una especie de mundo donde las cosas no son necesariamente, digamos, iguales, equitativas para todo el mundo, en cuanto a género se refiere, pero las mujeres no están siendo básicamente esclavizadas como lo está haciendo Offred en esta sociedad. Por lo mismo ella quiere como que tomarse un café, fumarse un cigarro, tomarse un trago, pero no puede, porque está prohibido, porque ella simplemente ella es un camino para la reproducción, más nada, ella simplemente es visto como un cuerpo, no como una persona. Cuando ella va caminando por la casa, ve a Nick, que es una especie de asistente del comandante, lo que llaman un guardián de la fe, pero básicamente es el chofer del comandante. Él le guiña el ojo a ella, que le hace pensar, uno, que quizás él está interesado en mí, pero eso está prohibido. Es una ofensa en contra del régimen, porque ella solamente puede tener sexo entre comillas, con el comandante para reproducirse. Pero al mismo tiempo, ella le da miedo que él pueda hacer un ojo. Estos ojos son los espías secretos de la policía del régimen, que siempre hay en la vida real, en cualquier mundo dictatorial o totalitario, y en estos libros de sociedades distópicas. Un ejemplo muy famoso es Los perros en Rebelión en la Granja. Entonces ella simplemente está pensando en el mundo actual y cómo será que hay hombres como Nick que quizás no están de acuerdo con esto, etc. Y me recordó un poco a un estudio muy famoso que se hizo hace como unos 6 meses en Arabia Saudita, que se le preguntaron a los hombres si estaban de acuerdo con que las mujeres, no recuerdo ahorita cuál era el detalle porque no lo pude conseguir, pero era si las mujeres pudieran manejar, o algo muy básico, algo que la respuesta todo el mundo debería decir sí. Y la respuesta de estos hombres fue 75% positiva, que no se esperaba, ¿no? En ese régimen, en esa cultura, en esa sociedad también fundamentalista religiosa, que dijeran esa respuesta. Ahora, cuando se les preguntó cuál crees tú que es el porcentaje de los hombres en Arabia Saudita que están de acuerdo con esto, la respuesta fue alrededor de un 8 o 9%. Entonces, los hombres están de acuerdo con la idea, pero piensan que todo el mundo no está de acuerdo porque todo el mundo dice lo que hay que decir dentro de este régimen, porque si dice lo que no es, estás en peligro. Y ese es más o menos el mismo mundo que nos explica Offred. Quizás Nick está en desacuerdo con este régimen, quizás Ofglen, que es la mujer que la acompaña a ella en todas estas caminatas, etcétera, tampoco están en desacuerdo, pero todos tenemos que pretender estar de acuerdo por nuestra propia seguridad. Y por lo mismo de que ella estaba, digamos, encerrada en este mundo, ella tiene como que victorias pequeñas, ¿no? Me pareció muy cómico y interesante como ella, a pesar que tiene un vestido muy ancho y todo lo demás, cuando ella pasa enfrente de los guardianes, que son hombres muy jóvenes, suelen ser personas que crecieron en este mundo y no saben mucho de cómo era el mundo antes, ella trata de como que mostrar un poco sus curvas, sus senos, etcétera. No los muestra totalmente, simplemente como que hacer movimientos en su ropa y tal para que ellos se den cuenta, porque ella sabe que se están moviendo locos ellos también, porque estos jóvenes no pueden casarse sin permiso, la masturbación es un pecado y no lo pueden hacer, no hay, las revistas pornográficas fueron quemadas y también las películas pornográficas. Recordemos que estamos en los 80, no hay teléfonos celulares y nada de ese estilo. Entonces ambos hombres y mujeres han sido, obviamente las mujeres 1500 veces peor, pero en esta historia los hombres también han sido limitados hasta cierto punto, que es un mensaje para mí siempre importante de todos estos libros, que es que no deja de pensar que van a solamente discúlpeme el lenguaje, pero a joder a alguien más. Como que, no, el régimen que yo quiero, el que yo apoyo, va a molestar a los demás. También te van a molestar a ti. Eso no perdona. Todo el mundo va a ser afectado, no importa de qué color seas, de qué género seas, de qué partido, por qué partido votas. Al final, si todo se va para abajo, todos estamos en el mismo carro. Y ahora en la historia, Offred está caminando porque una de sus tareas principales es caminar a, como digamos, hacer compras. Ella no tiene trabajo muy fuerte físicamente, pero tiene que, al final de cuentas, trabajar para la casa del comandante, su esposa Serena Joy. Ella tiene un acompañante porque las criadas nunca pueden estar solas, siempre tienen que estar o acompañadas por otra criada o por hombres o personas que tienen algún tipo de cargo en el régimen.
Cuando ella camina, ella va con Ofglen. Recordemos que significa que ella es de Glen, debe ser que su comandante se llama Glen. Y Offred trata de conseguir a ver si esta Ofglen tampoco está de acuerdo con esto, ¿no? Le hice un comentario así muy sutil diciendo, ¿cómo crees que va la guerra? Porque en teoría el régimen en esta historia está peleando una guerra contra la gente que se está tratando de voltear o contra los enemigos. Mensajes de todas estas novelas, todo eso puede ser verdad, todo eso puede ser mentira. Te lo pueden decir simplemente para que tengas miedo a un enemigo y tengas que proteger el régimen. En fin, Ofglen responde de una manera bastante ortodoxa diciendo que he oído que la guerra va bien y que el ejército derrotó recientemente a un grupo de rebeldes bautistas. Y ahí queda toda esa conversación. Entonces Ofglen básicamente está muy sola en esta sociedad donde las mujeres no se les puede ni hablar, son consideradas sagradas. Entonces es como otra manera de discriminar, ¿no? Tú puedes discriminar pensando que alguien es inferior y al mismo tiempo puedes discriminar considerándolos en teoría sagrados, como en el caso de las mujeres en esta historia. Así que Offred continúa en la historia en esta tienda haciendo las compras y de repente llega otra mujer, otra criada que está embarazada y esto causa una especie de conmoción y emoción en todo el mundo, no en ella, pero en el resto, porque las mujeres, vuelvo y repito, son vistas como este es tu punto y estamos en una crisis de fertilidad y si puedes quedar embarazada no solamente es un logro para ti, para el comandante y su esposa, sino para el resto de la sociedad. Cuando ella la ve, esta mujer se llama Janine, que más adelante va a salir en la historia y es una de las favoritas de su tía Lidia. Offred piensa que empieza a recordar a su marido, Luke, y su hija. Entonces aquí nos enteramos que ella tuvo una vida, o mejor dicho, detalles sobre su vida antes de Gilead. Ella no habla mucho de ello porque le duele y hay como un debate en su mente de si están vivos, están muertos, qué es lo que ha pasado. Y tratando de alejarse un poco de eso, ella y Ofglen empiezan a caminar por el muro. El muro es una pared donde tenían cuerpos de criminales del régimen y tenían básicamente gente colgada donde tenían personas que cometieron crímenes o en Gilead o antes de Gilead. Había muchos doctores que habían realizado abortos, personas que por supuesto se expresaron algún tipo de voz o publicación en contra del régimen. Y era una manera de asegurarse que la gente supiera quién es el que está a cargo aquí, de que la gente tuviera miedo. Otra cosa muy común en estos regímenes. Así que Offred continúa en la historia recordando su pasado, recuerda a su amiga de la universidad, Moira, que era una mujer muy fuerte, muy en contra de todo esto, una de mis personajes preferidas en el libro. Recuerda a su mamá, que era una activista feminista, y cómo caminaba con ella a veces y ellas veían al otro lado, grupo de mujeres, grupo de hombres, quemando revistas pornográficas. Me hizo recordar esta parte y sin entrar en controversia y simplemente generalizando, es un mensaje bastante avanzado del libro, porque recordemos, esto fue escrito hace casi 40 años, como tanto, digamos, voy y repito, en términos generales, tanto la derecha como la izquierda discriminan a la mujer, de ambos, simplemente pueden llegar al mismo lugar, pero de diferentes ángulos, parecido como el argumento del fascismo y el comunismo, como que simplemente son dos caminos diferentes para llegar al mismo punto. El de la derecha, voy y repito, esto es en promedio y no estoy diciendo que todo el mundo que piensa así es así, pero el que discrimina de ese lado a la mujer quema una revista pornográfica como pasa en el libro porque, bueno, el cuerpo es puro y hay que respetarlo, etcétera, etcétera. Del lado de la izquierda piensan que no puedes objetificar a la mujer, escuchamos ese mensaje mucho hoy en día, entonces hay que quemar la revista pornográfica, no se puede tener, no deberías estar viendo a las mujeres que están vestidas con falda corta, etcétera. Entonces llegan a todos al mismo punto, pero de diferente ángulo, y creo que la autora ya sabía eso y por eso que puso ejemplos como ese a través del libro. Y ahora en el regreso hacia su casa, Offred, su casa entre comillas, ella llega a su cuarto y se da cuenta que en el armario, debajo del armario, había un mensaje escrito, tallado en la madera, el piso de madera, y alguien agarró algún tipo de herramienta y talló un mensaje, y el mensaje dice Nolite te bastardes caborundorum, algo en latín, que Offred no sabe latín, pero ella le complace, le inspira este mensaje porque se da cuenta que otra mujer quiso comunicarse con ella y probablemente es algo que ella no quería que más nadie supiera, ¿no? Entonces le da esperanza de que todavía hay mujeres o personas que creen que esto está mal, lo que está pasando, y que al fin se puede comunicar con una persona de una manera, digamos, normal, fuera de esta estructura del mundo de Gilead. Ahora ella no sabe latín y no es difícil para ella poder aprender latín,
porque las mujeres tienen prohibido en este mundo leer, escribir, acceso a cualquier tipo de libro que alguien les enseñe, etcétera. Pero le da un nuevo propósito. Ya además de tener que vivir mi vida como criada, ahora tengo una nueva meta, que es averiguar qué es lo que dice este mensaje. Y aquí pasa algo muy interesante, que es que Offred va al médico, a una especie de ginecólogo, y él solamente va a analizarla como el punto de embarazo y enfermedades, pero es un doctor que en este mundo no puede hablarle a ella, no le puede ver el rostro, simplemente tiene que verla a ella como un objeto, volviendo al punto original, y analizarla biológicamente, y ya, no tratarla como una persona. Pero esta visita al doctor es diferente. Él está charlando con ella, le echa chistes y de repente le ofrece ayuda. Le dice que, mira, muchos de estos comandantes, ya tú tienes 33, 34, no dicen la edad exactamente, pero ya estás cerca de tu punto que la fertilidad es peligrosa. Estos comandantes, muchos de ellos no son fértiles, son estériles. Y otros son muy mayores, demasiado mayores para poder tener un hijo. Entonces él sugiere, el doctor dice, vamos a solucionarte este problema. Yo puedo tener sexo contigo y tú quedas embarazada y sales de tus responsabilidades. Esto causa muchas sensaciones en Offred. Primero, los hombres en teoría en este mundo de Gilead no son estériles. Los hombres es imposible. Ellos dijeron que las mujeres son las que tienen problemas de fertilidad, no los hombres. Entonces ese es lo primero, como que se da cuenta que alguien acaba de decir algo que es blasfemia. Y algo que ella sabía que era verdad, de que la fertilidad funcionaba de ambos lados, pero que nadie podía admitir. Dos, ella siempre le ha dado miedo que la categoricen como una no mujer. Las no mujeres son personas que mandan una colonia fuera de Gilead, pero donde las mujeres son tratadas hasta cierto punto hasta peor, porque son vistas como inferiores. Porque si tú puedes reproducirte, eres mejor. Si no, eres inferior. Entonces es un miedo que ella tiene. Si yo no quedo embarazada del comandante, a mí me van a mandar para esta colonia. Y este doctor le acaba de ofrecer una salida. No, si yo tengo sexo con él, puedo quedar embarazada y a lo mejor salgo de esto, cumplo con mis deberes como mujer fértil y eventualmente ella se puede convertir en una esposa. Que no es la idea porque ella no quiere ser parte de este sistema, pero es una salida a los problemas que ella tiene hoy en día. Y tercero, ella al mismo tiempo piensa capaz este doctor es un ojo. Los mismos agentes secretos que son espías y capaz está buscando a ver cuál de estas mujeres no apoya ninguna de estas cosas, a ver a quién metemos preso y en verdad a quién matamos. Así que Offred decide hacerse la loca y hacerse la estúpida y decir, no, tranquilo, yo voy a tener este hijo con mi comandante. Y habla de una manera muy correcta, pero en verdad se le queda la idea en la cabeza. En el camino de regreso ella empieza a recordar las sesiones de testificación en el centro donde ella vive, que es una especie de las mujeres admitiendo sus pecados. Entonces Janine, por ejemplo, cuenta cómo ella fue violada en grupo. Varios hombres la violaron cuando ella tenía 14 años. Y eso la forzó a ella a tener un aborto. Y un aborto es lo peor que tú puedes hacer en este régimen. Entonces, una de las mujeres que manejan este proceso de testificación le dice a las otras mujeres, ¿y de quién fue la culpa? Y todas las mujeres dicen, su culpa, como que es culpa de Janine que la violaron, ¿no? Que es algo que lamentablemente hoy en día todavía pasa, esa percepción de que cuando las cosas malas pasan es culpa de la víctima. Offred empieza como que a sentirse inferior y uno se empieza a sentir inferior con ella, ¿no? Como uno se da cuenta de que ella es simplemente un instrumento ni siquiera de placer, sino como de transporte sexual para la función de tener hijos. Y aquí ella empieza a recordar durante todo, mientras ella también dice su culpa, porque tiene que actuar como si ella fuera parte de este movimiento. Ella empieza a recordar cómo ella tuvo que huir. Su plan para escaparse de lo que se iba a convertir en Gilead era huir hacia la frontera de Canadá. Recordemos que todo esto de Gilead es básicamente Estados Unidos, versión de la novela. Y cuando ella estaba corriendo por el bosque tratando de escapar con su hija, no pudo correr muy rápido, su hija la atrasó, escuchó unos disparos, se tiraron al suelo. Ella le dice a su hija que se mantenga callada. Su hija tenía alrededor de unos 5 años en este punto. Y ella recuerda lo caótico que fue todo esto y empieza a pensar, mi hija estará viva, no lo está, qué pensará Luke de lo que yo estoy haciendo hoy en día, de tener sexo con un comandante, sexo entre comillas, ¿no? Con el comandante. Ella no tiene, digamos, un sentimiento de felicidad en ningún punto de esta historia. Los únicos 2 momentos que hemos visto por ahora que le da un poquito de esperanza a ella son ese mensaje en latín en su cuarto y lo que el doctor le sugirió, que no es necesariamente lo mejor del mundo, pero le da es algo diferente. Cuando ella se devuelve digamos al presente y deja de recordar las cosas, ella recuerda como Moira, que ella había sido capturada también en este centro,
su mejor amiga de la universidad, ella decidió fingir una enfermedad con la esperanza de que cuando llegara la ambulancia ella podía ofrecerle a los hombres algún tipo de favor sexual para que los hombres ayudaran a escaparla. Porque recuerden, este es el centro rojo, pero como les dije, fuera de este mundo hay un mundo entre comillas semi-normal. Cuando ella trató esto, resulta que uno de los hombres enfermeros era como un espía y un ojo, también trabajaba para el gobierno y la torturaron a Moira. Y esto es importante porque, vuelvo y repito, hasta la tortura toma en cuenta la, en teoría, santidad de la mujer y porque no le vamos a faltar el respeto. A las mujeres, a las criadas, las torturaban en los pies o en las manos. En el caso de Moira le golpearon los pies hasta el punto que ella no pudo caminar por mucho tiempo, casi un año. Porque lo que importa es que el vientre se mantenga sano. No importaba su cara, sus manos, sus pies. Lo que importa es que la mujer y su habilidad de reproducir sea lo único que se mantenga intacto. Y así lo ve Gilead. Así de mal ve a Gilead a esta mujer. Y ahora a Offred le toca reproducirse lo que llaman la ceremonia en su dormitorio con el comandante. Y esto es una escena muy famosa, tanto del libro como de la serie de televisión. Quizás la han visto a veces la ponen en Instagram, etcétera, sale en un reel. Lo que toca es que ella se tiene que acostar boca arriba, con su vestido como levantado, sus piernas por supuesto, ella está desnuda de la cintura para abajo, y su cabeza está como apoyada en el cuerpo de Serena Joy, de quien sea que sea la esposa del comandante. Entonces es un proceso, no es un trío, pero es un proceso de 3 personas. La esposa está como que ya es infértil, en este caso Serena, está como que en teoría uniéndose en cuerpo con la criada, que es Offred, mientras que el esposo el comandante está teniendo sexo con Offred. Durante todo este proceso, Offred, esto básicamente ella está siendo violada, pero ella lo que piensa para mantener su mente, digamos, clara, mantener su cordura, es que ella lo que está es, lo que está es follando la parte interior de mi cuerpo. Eso es la frase que dice Offred. Esta ceremonia no tiene nada que ver con el deseo sexual, porque yo ni siquiera creo que para él esto es sexual. Esto es simplemente, no es recreación. Esto simplemente es un asunto serio. Ella se da cuenta que el comandante, hasta su manera de actuar en estas cosas, es como que él está cumpliendo con su deber, ¿no? Ellos no se besan para nada, él no le toca la cara, él no le agarra las piernas. Esto simplemente es adentro y afuera, por tratar de no ser muy gráfico. Cuando ellos se van, tanto Serena como el comandante, ella se queda sola en su habitación, y es triste como la vemos a ella hasta a cierto punto normal. Se ha acostumbrado a esto y esa es su nueva realidad, que yo no la critico por si acaso. Obviamente sí está siendo violada, pero ella tiene que, cada quien en su crisis tiene que ver las cosas de la manera que tiene que verlas para poder mantener su cordura, ¿no? Yo recuerdo ver hablando del mismo tema, un documental sobre un hombre nazi que lo juzgaron en Alemania. Ya tenía 100 años casi el hombre, y una mujer que estuvo en el mismo campo de concentración que este hombre trabajó, lo abrazó y lo perdonó. Y otra mujer que también estuvo en ese campo de concentración dijo: yo no la critico a ella porque yo no sé en qué estado mental tiene que ver ella lo que sucedió para poder ella superarlo. Y yo creo que Offred está en lo mismo. No la puedo criticar porque Moira, por ejemplo, si tuviese que pasar por esto, probablemente trata de matarlo, trata de rebelarse, dice: no importa, me van a matar, pero por lo menos me llevo a uno antes de que me lleven a mí. Y esa mentalidad también es válida, pero pienso que ambas respuestas, dentro de todo, hay que cada quien mantiene su cordura, como mejor le convenga. Mientras esto está pasando, cuando ya, como les dije, Serena Joy y el comandante se fueron, de repente llega Nick, que Nick, recuerden, es el chofer que le había guiñado el ojo a ella. Él cierra la puerta y la besa, y esto es por supuesto en contra de las reglas. Él no puede estar ni siquiera hablándole a las criadas, y esto le da a ella un sentimiento. Ella de hecho disfruta este beso porque por primera vez alguien la toca, la agarra por la cintura, le da cariño de una manera como de verdad demostrando afecto. Ella no sentía nada por Nick ni nada por el estilo, pero era una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Cuando Nick se separa de ella, le dice que el comandante me mandó acá para buscarte y que te quiere ver en su oficina mañana. Ella se imagina, ella empieza a debatir qué es lo que está pasando aquí, y al mismo tiempo empieza a pensar
si Luke aprobaría si ella tiene sexo con Nick. Recordemos que Luke es su esposo, que ya todavía ni siquiera sabe si está vivo o no, pero ella todavía se siente emocionalmente conectada a él. La mañana siguiente suena una sirena y llega el carro de nacimiento rojo, que era un carro específico que venían a buscar a las mujeres, a las criadas que iban a tener hijos. Pero eso, como mencioné antes, es un momento impactante en la sociedad, todo el mundo celebra, entonces avisan a todo el mundo qué es lo que está pasando. Offred se pregunta si esta mujer, que es Janine, la misma que había salido ese día en las compras con la barriga bastante avanzada, si en verdad va a dar a luz a un niño sano, porque en Gilead hay muchos niños naciendo con defectos de nacimiento. 25%, una de cada 4 mujeres habían sido envenenadas por toxinas, contaminación ambiental, que aquí nos dan un poquito nos muestran un poco qué fue lo que pasó, cómo se llegó a esta crisis de fertilidad. Aparentemente hubo algún tipo de contaminación ambiental que condujo a este problema. Y estos bebés que tienen algún tipo de defecto son considerados un no bebé. Son considerados inferiores y son descartados, y la misma mujer puede perder su categoría como criada. Offred empieza a recordar cómo su tía Lidia decía, recordemos que la tía Lidia es una de esas mujeres que apoyaba todo esto, decía que las mujeres que no querían tener bebés eran mujeres que envenenaban sus propios cuerpos, eran mujeres que traicionaban la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Offred recuerda cuando ellas, sus tías, cuando pasan por el proceso de que te lavan el cerebro, les mostraban películas pornográficas en las cuales había mucho sexo violento, los hombres le agarraban el cuello a las mujeres, cachetadas, cosas así, y mostraban cómo esto era, en teoría, según el régimen, algo que consideraba a las mujeres inferiores, que como decían, esta era la realidad de todas las mujeres en esa época, todas las mujeres eran menos, y por eso es que estamos en este mundo ahora, porque evitamos que esto a ti te pase. Ahora tú puedes tener sexo tranquilo con el comandante y te reproduce y todo el mundo es feliz. También Offred empieza a recordar cómo ella solía discutir mucho con su mamá. Su mamá era una muy fuerte feminista, como le mencioné antes, y ella, la madre sentía que Offred no valoraba los sacrificios que las primeras feministas hicieron por las nuevas, ¿no? De hecho, Offred se empieza a arrepentir de no apoyar más a su mamá, y creo que tuvo un mensaje tanto, digamos, en este punto específico feminista, pero en el punto normal de la vida, en el punto de que los padres siempre sienten que los hijos no están apreciando lo que ellos hicieron por ellos, ¿no? Y digamos que humaniza un poco más la historia de Offred y la historia de su mamá y todas estas personas que existieron antes de Gilead. Y de aquí Offred vuelve al presente mentalmente y se da cuenta que Janine tuvo una hija, sin ningún tipo de, por lo menos, de efectos visibles en su nacimiento. Entonces todo el mundo celebra, esto es un momento muy importante. Y lo que pasa ahora es que el libro nos muestra qué es lo que pasa en este proceso, que es que Janine, la mamá, va a amamantar al bebé por unos meses, pero después el bebé es pasado para el cuidado del comandante y su esposa, y ella como mujer, como criada, es pasada a otro comandante. Sigue simplemente, o sea, como que no se acaba, digamos, su rol. Ella siempre va a tener que tener hijos hasta el momento que pueda. Lo importante es que estas criadas que ya tienen hijos no pueden ser consideradas como una no mujer, que es el miedo que tiene Offred. Por eso que ella considera la oferta del doctor, porque si ella es considerada no mujer, la pueden enviar a las colonias. Pero ahora Janine, ya que tuvo una hija, nunca va a poder ser declarada no mujer, y ahora digamos que dentro del peldaño social ella acaba de subir un nivel. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia
myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Y de aquí Offred empieza a recordar algo que pasó en el pasado también, que antes de dar detalles a esa historia, creo que esto es algo que hace la autora Margaret Atwood a propósito, y porque lo vemos mucho en otros libros de sociedades distópicas, que es el personaje principal volviendo al pasado y vuelve al presente, al pasado y al presente. Y creo que esto pasa porque el pasado es parte de tu identidad, ¿no? Y el nuevo presente, el nuevo régimen totalitario, no te deja que eso sea parte tuya, eso no puede existir ya, te borraron como persona. Básicamente eso es un proceso muy difícil y solamente mantienes viva esa identidad dentro de ti, internamente. No lo puedes mantener con más nadie, simplemente tú como persona. Y esa lucha interna de Offred es lo que la autora muestra a través de todo el libro. Entonces por eso es que siempre el libro está yendo para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Ahorita estamos atrás. Offred empieza a recordar el escape de Moira, su mejor amiga, del Centro Rojo. Moira aparentemente logró escaparse. Ella lo que hizo fue que fue para el baño, que siempre iban acompañadas, hizo que se desbordara el baño, y cuando lo que llaman una tía estaba tratando de arreglar el baño, ella le clavó un objeto de metal en las costillas, básicamente una especie de mini secuestro express. La llevó a un lugar secreto, cambió ropa con ella, y con esa ropa ella se salió del centro, porque todo el mundo pensaba que ella era una tía, y estas tías podían salir del centro donde estas criadas estaban siendo esclavizadas. Y desde ese entonces nadie ha visto a Moira, ¿no? Y hay una esperanza dentro de Offred de que ella esté viva, de que ella logró escaparse, pero nadie sabe nada. Y por supuesto esto es a propósito, ¿no? La información de afuera no entra al Centro Rojo, por lo menos no a las criadas. Cuando llega la noche, a Offred le toca escaparse de su habitación y encontrarse con el comandante en su oficina, como le había dicho Nick que tenía que hacer. Ella está preparada para que el comandante le haga un avance físico, ¿no? Que básicamente sea violada, digamos, de verdad, porque ella, en este proceso de reproducción, ella podía separarse un poco mentalmente de lo que estaba pasando, pero ahora ella tenía miedo que fuera algo más real. Y además te da miedo que Serena Joyce, la esposa del comandante, descubra qué es lo que está pasando, porque ella podría ser enviada a las colonias como castigo. Al mismo tiempo, si ella rechaza al comandante, le pasa lo mismo, así que probablemente peor. El comandante la puede mandar a matar, porque ella, de hecho, menciona en esta parte del libro, sí, las mujeres nos estamos oprimiendo entre nosotras mismas en esta historia, pero recordemos quiénes son los que están al cargo aquí. Para su sorpresa, cuando llega al cuarto, el comandante le pide simplemente jugar Scrabble. Eso es todo, el juego de poner las palabras y agarrar puntos, etc. Esto está prohibido, ya que cualquier tipo de lectura, como les mencioné antes, para las mujeres no es aceptado. Pero eso es todo lo que el comandante le pide, solamente jugar Scrabble. Y cuando ella se va, él le pide un beso, pero un beso de verdad. El mismo comandante, como les mencioné antes, hasta los hombres, el régimen siempre afecta a todo el mundo. Las mujeres están, vuelvo y repito, las mujeres 1000 veces peor en esta historia. Pero el mismo hombre también ha perdido el sentimiento de afecto con la mujer. Entonces él le pidió a ella un beso de verdad. Cuando ella se va, ella se da cuenta que esto va a seguir pasando, y ella sigue yendo a jugar Scrabble y siguen dándose besos, solamente un beso, más nada, de despedida, un beso, digamos, apasionado, agarrados por la cintura, y eso era todo. El problema de esto es que Offred empieza a recordarse un documental que ella vio antes de Gilead sobre el Holocausto, en el cual se le entrevistó a una ex amante de uno de los guardias nazis. Esta ex amante tenía sexo con uno de estos nazis porque, simplemente era una manera de sobrevivir. Ella dijo que, al final de cuentas, yo nunca supe nada de los campos de exterminio. Yo en verdad quería al guardia, yo era su amante y él no era un monstruo. Offred recuerda que esa misma mujer, después de esa entrevista, pocos días después se suicidó. Entonces Offred piensa que esto puede pasarle a ella, ¿no? Que ella está ahorita durmiendo con el enemigo, con uno de los comandantes. Y cabe destacar, Offred no sabe cuál es el cargo del comandante. Todos estos comandantes son además personas altas en el gobierno, en el régimen de Gilead. Y quizás él es uno de los principales arquitectos de toda esta crisis. Entonces ella empieza como que a dudar de lo que está haciendo, pero como dice ella, no me queda de otra. Estos juegos de Scrabble y estos besos complican mucho la mentalidad de Offred, porque ella siempre ha mantenido distante al comandante y ahora se convierte en una especie de amigo. Ella no lo quiere, no lo aprecia, no lo respeta, pero se siente avergonzada ahora de tener sexo con él durante estas ceremonias de reproducción, porque ya él no es un extraño. Antes ella podía distanciarlo, ahora le cuesta más, ¿no? Entonces habla mucho de su estado mental en este punto. Al día siguiente, Offred
y Offred. Recuerdan que Offlen es la otra amiga con la que Offred siempre tiene que caminar cuando van a hacer las compras y esas cosas. Offlen le susurra a Offred que si ella cree que Dios escucha las máquinas en una fábrica de trabajo, porque ya van caminando y escuchan hay una especie de tienda donde hay trabajos básicamente de esclavos adentro, donde están todos trabajando por el régimen. Offred escucha esa pregunta y se da cuenta que esto es una traición. Ella no puede estar haciendo esa pregunta dudando de que si Dios en verdad le importa estas cosas, etc. Entonces ella se da cuenta que esto es una oportunidad de ella, uno, arriesgarse. Si ella responde que no, Dios no nos escucha a ninguno de nosotros aquí, eso puede ser considerado blasfemia y ella va a ser castigada por los ojos. Pero si dice que no y Offlen está de acuerdo con ella, entonces tengo una aliada. Offred decide arriesgarse, dice que no, y las dos mujeres se dan cuenta que pueden confiar la una en la otra. Ella se emociona mucho, Offred, porque al fin sabe que hay otras mujeres que también piensan diferente, y Offlen le dice, de hecho, yo soy parte de un grupo secreto que estamos tratando básicamente de tumbar al régimen. Y esta parte del libro me recordó mucho a un estudio que yo leí que se llama El dilema del dictador, que habla mucho de... El dictador tiene un problema. Cuando ellos llegan a cargo, ellos necesitan obviamente forzar su poder, tanto para llegar al poder o como para quedárselo. Pero eso causa un problema, porque si tú tienes que forzar el poder, si tú puedes matar a los demás, si tú puedes oprimir a los demás, es difícil para ellos saber quién de verdad está contigo y quién de verdad está contigo porque les da miedo que tú les hagas algo. Entonces ellos tienen el dilema de, ok, implemento fuerza hasta qué punto. Si aflojo, me pueden tumbar. Si ejerzo mucha fuerza, mucha gente simplemente me va a apoyar por simplemente ser yo, no porque están de acuerdo con mis ideas. Entonces tengo ese dilema interno, ¿qué hago? Y el estudio menciona que por eso que estos dictadores suelen hacer cosas extrañas, porque tratan de ver qué tan lejos puedes llegar tú. Es una especie de prueba. Si me voy con ejemplos venezolanos, todos los militares tienen que decir patria, socialismo, muerte. ¿Por qué? Bueno, porque necesito saber. El que no lo diga duro, el que no lo diga de verdad, ese no está conmigo. Es una especie de poder medir poco a poco quién está contigo y quién no. Quién lo dice de verdad, quién lo siente. Lo vemos mucho en las redes sociales. Cada vez que algo pasa, como que la gente sube algo en las redes sociales y tratan de mostrar a qué partido político se alinean. Y eso a veces son cosas que valen la pena, otras veces son estupideces. Y muchas cosas es porque el sistema de arriba te dice, te obliga, muestra cuáles son tus colores, porque si no voy a asumir que eres del otro lado. Y algo así lo que pasa en este mundo de Gilead. Offred ahora al fin se puede hablar normalmente con otra mujer, pero durante todo este tiempo ambas piensan que las dos apoyan el régimen, porque eso es lo que el dictador, por decirlo así, te obliga a hacer. Aquí Offred nuevamente vuelve a pasado en su mente y se empieza a recordar cómo Moira era lesbiana y cómo Luke en verdad estaba casado cuando ella la conoció. Entonces ella fue la amante de Luke y después tuvieron una hija y una relación, etc. Pero ella siempre fue, no siempre, pero al principio ella fue la amante. Ella también empieza a recordar la caída de los Estados Unidos y la creación de Gilead. Así que aquí, por segunda vez en el libro, al fin nos explican qué fue lo que sucedió hasta cierto punto. Básicamente el presidente de Estados Unidos recibió un disparo. Varios miembros del Congreso fueron asesinados con ametralladora. Todo esto se le echó la culpa a fanáticos islámicos de la ejecución de este gobierno. Y entonces se declaró un estado de emergencia, se le pidió a la gente que tuvieran la calma, se suspendió la constitución. Y un día después de esa caída del gobierno, ella trata de sacar dinero del banco y su número fue inválido. Y entonces ella se empieza a dar cuenta que ahora las mujeres ya no pueden ni siquiera trabajar legalmente ni tener propiedades, simplemente todos sus bienes han sido transferidos a algún marido o un familiar que sea varón. Y así empieza este cambio de la nada de Estados Unidos a Gilead. Ahora Offred pasa al presente, está en otra de estas reuniones en la noche con el comandante en su estudio y ella se arriesga y le dice, mira, conseguí esta frase escrita debajo en mi cuarto, que la frase en latín. Y el comandante dice, eso significa no dejes que los cabrones te machaquen. Y simplemente es una frase en broma que utilizaban los colegiales. Ella se da cuenta de que esta criada anterior que escribió esta frase probablemente la aprendió de él y la grabó en el suelo. Entonces se da cuenta de que este comandante tuvo algo con esa criada y recuerda que esa criada se había ahorcado. Y así fue que ella llegó, porque ella vino a reemplazar a esa criada. Entonces ella se da cuenta
de que por eso que el comandante le invita a su oficina, porque él lo que se siente es culpable. Él se siente que él la llevó a ella al suicidio, porque probablemente lo que pasó fue que Serena Joy la descubrió, la iban a matar, o quizás ella se sintió violada por el comandante, quizás se enamoró del comandante, lo que sea que pasó, el comandante se siente culpable y está tratando de pagar sus pecados conmigo. Pero esto por supuesto es un arma, ¿no? Ella ahora tiene algo sobre el comandante que no tenía antes. Ella ahora sabe algo y lo utiliza. De hecho le empieza a pedir humectantes para la piel, lociones, porque eso es algo que ella no podía utilizar. Estaba prohibido. De hecho las criadas y otras mujeres utilizaban mantequilla en la cara para poder utilizar algún tipo de loción para rejuvenecerse. Más adelante, ella empieza a hablar con O'Flynn en una de esas caminatas que ellas tienen. Y O'Flynn le dice, mira, nosotros, la organización secreta, usamos la palabra Mayday, como lo que utilizaban los barcos o aviones cuando están en un tipo de emergencia. Esta palabra Mayday es una contraseña, una manera de comunicarnos entre nosotros, pero recuerda que solamente la puedes usar cuando sea absolutamente necesario. No la puedes utilizar a cada rato, porque si la usas con quien no es, obviamente te atrapan, te torturan, y nunca debes decir los nombres de otras personas que están metidas en este movimiento. Cuando llega de su caminata, Serena Joy va y le dice que si hay algún tipo de señal de embarazo, como que, hey, mira, estás embarazada, ¿qué tal? Serena Joy estaba desesperada por tener un hijo o una hija, en gran parte porque ella se cree toda esta mentira, pero segundo, ella eso le sube su estatus social, ¿no? Cuando Ofre le dice que no lo hay, me vino de regla, Serena dice, yo creo que el comandante es estéril. Esto por supuesto puede ser una prueba, ¿no? Porque como les dije, ningún hombre es estéril en este mundo de Gilead. Pero Ofre se da cuenta que yo creo que esta mujer ya sabe que su esposo, el comandante, no puede reproducirse. Así que Ofre le responde a Serena que sí, es posible. Y ahora se abre una nueva relación entre ellas dos, ¿no? Como que se hablan más en la realidad, no en la mentira. Serena Joy, la esposa del comandante, le recomienda a Ofre, ¿por qué no agarras a Nick y tienes sexo con él? Porque Nick es joven y él pudiera, no importa, el comandante nunca se va a enterar, pero tú puedes tener un hijo en teoría del comandante a través de Nick. Cuando Ofre no está como que vacilando entre la idea de decidiendo qué hacer, Serena, para convencerla, le dice tranquila, que todo va a salir bien, y le muestra una foto de la hija de Offred. Aquí Offred pierde todo tipo de cordura por dentro, no por fuera, se mantiene calmada porque sabe que su vida está en peligro, y acepta la oferta. Pero acá ella está obviamente cegada por el odio. Acaba de enterarse que esta mujer sabe de su hija, probablemente fue parte de las personas que secuestró a su hija, pero tiene información de mi hija y yo no sé nada de mi hija de hace 3, 4 años, y ella decide, vamos a seguir este juego a ver qué otra información puedo sacar. Ahora la historia pasa un día en el cual el comandante está reunido otra vez con Offred. Offred empieza a recordar también de que Janine, esa mujer que había tenido un hijo, resulta que el hijo esa niña tenía defectos de nacimiento, y que se enteraron que Janine tuvo sexo con un doctor para poder quedar embarazada. Así que ella se da cuenta de que este doctor no era la primera vez que hacía esa oferta y que quizá era mejor no meterse en eso. Cuando ella está en esta reunión con el comandante de noche, otra vez jugando Scrabble, etc., él parece un poco borracho. Y él le trae a ella como que un traje diminuto, sexy pues, plumas, lentejuelas, un traje bastante sexual. Y le dice que te quiero sacar, básicamente, la quiero sacar de este centro rojo, te quiero sacar afuera. No para rescatarla, simplemente sacarla tipo vamos a rumbear. Ella dice que sí, por lo menos algo diferente, y accede. También, repito, no tiene mucha opción. Ella se pone el vestido y se da cuenta que el comandante la lleva escondida. Nick va manejando porque él es el chofer. El comandante la lleva a un viejo hotel, que era un hotel que ella recuerda que era el hotel donde Nick, su esposo Luke, solía tener sexo con ella cuando él le estaba pegando cacho a su ex esposa. Ese hotel ahora se había convertido en un lugar diferente. Tenía un patio central y habían solamente puras mujeres vestidas con ropa parecida a la que ella tenía puesta, ropa llamativa, reveladora, y las mujeres estaban sentadas con hombres poderosos, importantes. Básicamente ella se da cuenta, estoy en una especie de burdel. Ella no sabía que esto todavía existía, la prostitución a ese nivel, y el comandante le explica que este club está oficialmente prohibido por el régimen, pero que todos los hombres necesitamos esto,
Así que los hombres de poder tenemos estos clubes entre nosotros y aquí bastante negocios se hacen. Básicamente la prostitución es una especie de el trago, el whisky que hay entre los hombres de negocio hoy en día. Como que casi muchos tratos de negocio se hacen alrededor del evento del alcohol. Bueno, en este mundo de Gilead, muchos negocios políticos de dinero se hacen alrededor de estas mujeres que son prostitutas. Cuando ella está caminando por el club, se da cuenta que el comandante la está básicamente está jactándose de ella, ¿no? Está como que mostrándosela a los demás, a sus otros amigos, como que mira la criada que yo tengo, etcétera, etcétera. Ella se siente un poquito inferior por eso, pero mientras está tratando de distraerse, se da cuenta que a lo lejos está Moira, la amiga que se había escapado entre la multitud. Se hacen una seña y se van a ver escondidas en el baño. Y aquí Moira nos cuenta su historia de que cuando ella se escapa del centro rojo, se dirigió hacia el centro de la ciudad con la ropa de la tía, con la que ella básicamente secuestró, y fue a la casa de una pareja Quaker, esa religión de Estados Unidos que aparentemente en este mundo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y era una pareja que estaba involucrada en la resistencia. Entonces habían casas secretas que tú podías llegar, hacerte pasar por otra persona, y a lo que entrabas decía, yo vine en verdad, yo soy una criada, yo soy una mujer del centro rojo, por favor me puedes ayudar. Entonces Moira fue parte de un underground, de una red subterránea de casas, por decirlo así, que ella la guardaba en diferentes sótanos, en diferentes casas, y se iba turnando en una casa una vez al mes. Cuando ella estaba justo a punto de salir hacia la frontera de Canadá en bote, la seguridad la agarró y la atraparon. Cuando la torturaron y todo esto pasa, ella decide ir como que la mejor opción en verdad es ser prostituta en este club, en lugar de ir a las colonias donde la querían castigar. Esto a Offred la decepciona, ¿no? Y porque hay una especie de fatalismo en la voz de Moira. Ella está contando todo como derrotada, cuando ella en verdad era la más fuerte, la que siempre estaba buscando escapar, que si un hombre me llega a tocar lo mato, etc. Entonces ella, recordemos que ella es lesbiana también. Entonces ella dice que le gustaba la prostitución porque a muchos hombres les gustaba pagar por dos mujeres por una, entonces le daba el chance a ella como mujer lesbiana de tener sexo entre comillas con otra mujer. Entonces ellas se separan, se abrazan y más nunca sabemos de Moira. Offred más nunca se enteró de qué fue lo que le pasó a ella, pero el mensaje de toda esta historia es como hasta el más fuerte, en este caso la más fuerte, que es Moira, puede ser derrotada mentalmente, ¿no? Y Offred, que ella no se consideraba la más fuerte, ella aún así está manteniendo sus cabeles, por decirlo así. Ella no ha perdido la cordura, ha pasado por momentos difíciles, ha considerado el suicidio, ha considerado hacer muchas cosas, pero dentro de todo ella siente que está jugando un juego con el comandante que tarde o temprano la pudiera ayudar. Cuando esto se acaba, esta conversación entre ellas se acaba, ella se devuelve y el comandante la lleva a una habitación de este hotel privada, y ella se acuerda de que se le había olvidado por un segundo que ella vino para acá básicamente a tener sexo de verdad con el comandante. Ya no iba a ser solamente ese beso apasionado, ya no iba a ser la ceremonia de reproducción, ahora me toca en verdad tener sexo con él. Y el comandante se siente decepcionado de que ella no está en verdad emocionada por esto. Él en verdad piensa que él se creyó la mentira. Él en verdad creía que ellos dos tenían algo íntimo, cuando en verdad no es así. Así que a Offred no le queda de otra más que simplemente sufrir en silencio y fingir algún tipo de placer o que estaba disfrutando lo que tuvo que hacer con el comandante, que es su, por decirlo así, el dueño de ella. Cuando ella regresa a la casa, Serena le dice que esta medianoche la puede llevar a Nick para que ella y Nick tengan sexo. Y aquí empieza esa relación, digamos, entre Nick y Offred. Empiezan a tener sexo bastante frecuente, ella lo disfruta. Siente una conexión con él, hasta ella le revela su verdadero nombre a él, que nunca nos lo revela a nosotros. Eso muestra bastante como la conexión que tuvo con él. Eventualmente ella le dice a Nick que ella cree que está embarazada, aunque en privado ella piensa que todo quizás es mentira, pero siente que en 2 semanas que le toca la regla no le va a venir, y obviamente sería el hijo de Nick. En uno de esos días se lleva una especie de salvación, que es una ejecución a gran escala. Cualquier persona que traicionaba al régimen, la tía Lidia, por ejemplo, los traía al escenario y supervisaba cómo los ahorcaban. Pero esta ceremonia que pasaba de vez en cuando fue diferente. En este caso trajeron fue un hombre, y era un hombre que había violado, en teoría, había violado y matado a una mujer que estaba embarazada.
Y esto por supuesto era lo peor posible, porque tanto la mujer embarazada como y el bebé murieron en el ataque. Y la multitud como que básicamente tiran al hombre en medio de un círculo donde las mujeres van a atacarlo, porque todas tienen sed de sangre con los demás, incluyendo a Offred. Se siente que hay que matar a ese hombre porque en verdad es una persona mala. Ofglen, recordemos la que camina con Offred siempre, le da varias patadas en la cabeza varias veces para que él deje de sufrir, para que él se desmaye y no sienta lo que le va a pasar. Offred, después de todo esto, le dice que ¿por qué hiciste eso? Si tú eres un violador, ¿qué tal? Y Ofglen le dice, él no es un violador, nada. Él era una de las personas de nuestra organización, de la rebelión clandestina, y lo están culpando por eso supuestamente, pero en verdad lo van a matar es por rebelarse. Y yo quise sacarlo de su miseria rápidamente. Entonces aquí vemos como el movimiento digamos, clandestino, en verdad es más avanzado de lo que uno cree. Continúan los días y poco después de esta salvajidad, de esta ceremonia de tortura, de ejecución, Offred sale de compras, pero ahora la criada que la acompaña no es Ofglen, es otra. Ella trata de... Recuerden que estas mujeres no se pueden hablar mucho entre ellas, entonces ella trata de medir, a ver cómo hago para yo saber si esta nueva mujer está de mi lado o no, y si sabe qué fue lo que le pasó a Ofglen. Mientras caminan, Offred introduce la contraseña, dice Mayday, pero lo dice de una manera muy interesante o muy inteligente, que es que le pregunta a la nueva mujer si recuerda el antiguo día feriado de May Day, que en inglés el día de mayo, ¿no? May, el mes, Day, día, que era una celebración que había antes. Y Offred espera a ver qué es lo que responde esta mujer, y la nueva mujer dice que hay que olvidar esos ecos del mundo anterior. Aterrorizada, Offred se da cuenta que esta nueva mujer no conoce de la resistencia y peor aún no pertenece a ella. Entonces ella empieza a pensar que ahora no tiene una compañera, que esta mujer capaz va a saber de la palabra Mayday, que le parece extraño que alguien le haya hablado y le haya dicho eso, y algún ojo se va a enterar y la van a torturar. Cuando ellas dos siguen caminando y Offred está pensando en todas estas cosas, la nueva Ofglen, por decirlo así, se agacha y le susurra en el oído a Offred y le dice que Ofglen se ahorcó, que venía una camioneta negra, que eran las camionetas de los ojos, y la iban a buscar, y ella dijo que se suicidó básicamente para evitar que dijeran el nombre de más nadie. Y dijo fue para lo mejor y se fue. Esto a Offred en verdad la pone triste, pero al mismo tiempo la alivia, porque se entera de que Ofglen no va a decir el nombre de ella, porque Ofglen sabe que Offred es parte de este grupo. Pero por primera vez, al mismo tiempo, Offred ahora se siente completamente por debajo del poder de las autoridades. Ella siempre estaba tratando de hacer cosas para mantener el control de su propio cuerpo, de su propia identidad, pero lo perdió. El comandante la violó de verdad, básicamente. Ahora la está llevando a prostíbulos, etc. Quizás algún día me ofrece a alguien más. La mujer que era mi amiga Ofglen, que ese no es su nombre de verdad, pero el nombre por el que ella lo conocía, se suicidó. No tengo apoyo en esto. Moira, que se escapó, la dejé en el prostíbulo y ella perdió. Entonces, ¿será que yo también voy a perder? Entonces ella se siente totalmente ahora derrotada y siente que va a tener que hacer todo lo necesario para poder vivir. Entonces dejar de tratar de controlar su propio cuerpo, dejar de resistirse y dejar de ver a Nick. O sea, perder por completo su identidad. Cuando ella camina y llega a la casa, se da cuenta que Serena la está esperando. Y Serena, la esposa del comandante, le muestra esa ropa, ese vestido que ella usó aquel día en el club, en el prostíbulo. Le dice cómo vas a ser tú tan vulgar, la llama zorra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella se siente ahora Offred de que su vida está en peligro. Se va para su cuarto y empieza a pensar ¿qué hago? Agarro fósforo de la cocina, quemo todo esto, mato a Serena, mato al comandante. Empieza a debatir toda esta idea por la cabeza que le viene a ella, porque piensa que a lo mejor estos son sus últimos momentos en caso de que Serena la quiera castigar. Y en eso, en tanto pensar, no hizo nada y llega una camioneta negra a buscarla a ella. Entonces ella sabe que básicamente va a ser torturada y quizás peor, matada. Cuando la camioneta se detiene, ella se imagina que algunos de los ojos son los que van a abrir la puerta, pero el que abre la puerta es Nick. Y Nick le dice, de hecho Offred piensa que Nick la traicionó a ella y que él siempre fue un ojo. Pero Nick le dice, abre la puerta y simplemente le dice Mayday y que han venido a salvarte. Offred dice que
esto puede ser un engaño, ¿no? Es lo que pasa en estos regímenes. Nunca está seguro quién está contigo, pero puede ser que Nick se está haciendo pasar por un ayudante cuando en verdad es un ojo y quería saber si yo sabía qué significaba esa palabra. Especialmente que se la acabo de decir a otra mujer hace unos minutos. Cuando ella baja por las escaleras, porque no le queda otra opción, se da cuenta de que Serena no fue la que llamó a la camioneta negra, no fue la que llamó a los ojos, porque Serena está exige respuesta para saber cuál es el crimen que hizo Offred. El mismo comandante tampoco sabe qué es lo que está pasando, o por lo menos pareciera que no sabe qué es lo que está pasando. Los hombres, los ojos, le dicen a tanto a Serena y al comandante que no podemos decirlo, que esto es cosa del gobierno, que ustedes no se metan. Offred simplemente sigue el camino y se monta en la camioneta. Y esto es todo lo que sabemos y ese es el final de la historia como tal. No se me vayan, que ya les explico por qué hay más. Pero la novela, como pueden ver, todo pasa caóticamente al final. De repente todo se le cae a Offred. Se entera del prostíbulo. Empieza a tener estas relaciones con Nick. Se entera de que se suicida su amiga. Y de repente la cachan. Quizás sí, quizás no. Y llega esta camioneta y se la lleva. Y te deja esa incógnita. La respuesta o la manera en que Margaret Atwood nos responde qué fue lo que pasó es con un último capítulo, un final en el libro que se llama Notas Históricas. En este epílogo nos muestran que toda esta historia que nos contó Offred fue una transcripción de un simposio celebrado en el año 2195 en una universidad. Básicamente es una especie como si tú y yo consiguiéramos hoy en día algún tipo de carta o transcripto de algo que pasó durante la Guerra de la Independencia, estoy hablando de Latinoamérica. Algo que ya 200 años después nosotros conseguimos algún tipo de documento y parece que esto fue una grabación en un conjunto de cintas de cassette. Y por eso que la historia es tan de esta manera. Por eso que Offred nunca nos dice su nombre, por eso que Offred nunca está para adelante y para atrás, porque ella está simplemente recordando su vida, contando qué es lo que le estaba pasando. Y recordando, bueno, y esto me pegó a mí porque yo antes, mi mamá, y esto tal, porque antes mi tía, todas esas cosas. Pues. La parte principal del epílogo es un discurso de un experto en Gilead. Básicamente, imagínense alguien que tomó un doctorado en esta época de la historia, y este profesor se llama Pierre Soto. Y el profesor habla sobre la autenticación de los casetes. Él dice que estas cintas son de verdad, que serían muy difíciles de falsificar, porque también hay dudas de que si la historia es verdad o no. Él advierte a la audiencia, y esto me pareció a mí un poco extraño, entiendo por qué, pero me pareció extraño que le dice a la audiencia 200 años después que no juzguen a Gilead con demasiada severidad, que Gilead estaba bajo una gran presión por la caída de la tasa de natalidad, la degradación ambiental, etcétera, que todo esto sucedió porque en verdad había muchos abortos, sida, sífilis, defectos de nacimiento, abortos espontáneos debido a los desastres en plantas nucleares, desechos tóxicos. Entonces que no culpemos a la gente de esta época, que ellos hicieron lo que pensaban que era mejor. Y eso, creo que el mensaje aquí de la autora es que eso lo hacemos también hoy en día, ¿no? Miramos épocas del antaño y entendemos que, bueno, eso era lo de la época. ¿Qué vas a hacer? Si tú tenías un esclavo en el año 1200, eso es lo que se hacía en esa época, punto. No se puede criticar mucho. Eso es una incógnita, creo que es una pregunta que deja la autora, si eso está bien o eso está mal. No sé si ella lo está criticando como tal, simplemente está diciendo que eso es un estándar del ser humano, el punto histórico, ¿no? Como que miramos hacia atrás y nos damos cuenta cómo son las cosas. Yo creo que en este caso en particular eso no es tan así, porque yo creo era el centro rojo, era Gilead, solamente era Estados Unidos que estaba haciendo esto. Canadá aparentemente era seguro, otros países eran seguros, entonces no creo que se puede defender en el año 2195 lo que pasó en Gilead anteriormente. El profesor sigue hablando en esta presentación y dice que él nunca pudo descifrar la identidad del narrador, así que nos quedamos sin nombre de Offred. Una de las razones por las cuales yo les dije que no me gustó la serie, porque en la serie muestran el nombre verdadero de ella y me pareció un insulto, porque ella no menciona su nombre por las razones que les he mencionado a través del libro, por su identidad, etcétera, etcétera, y la serie viene y cambia eso. No me gustó, creo que si Margaret Atwood estuviera viva no le hubiese gustado tampoco, pero esa es mi opinión, no de más nadie. Los estudios han tratado de descifrar qué fue lo que pasó durante esta época, porque muchos registros fueron destruidos en las purgas y las guerras civiles. Entonces ahí nos dan unas pistas de cómo tumbaron el gobierno de Gilead. Ya el gobierno de Gilead no existe, ¿no? Entonces aparentemente hubo una guerra civil que acabó con ese sistema. El comandante probablemente era Frederick Waterford. Recordemos que el nombre Offred viene de Fred.
o quizás Frederick Judd, dos hombres que eran muy altos en los primeros años de Gilead, y ambos probablemente jugaron un papel decisivo en la construcción de esa estructura básica de la sociedad opresiva hacia la mujer. Él dice que Judd fue el que de hecho que se le ocurrió la idea de que las mujeres controlaran a otras mujeres, porque eso lo vemos mucho en el libro, ¿no? Como son Serena Joy y otras mujeres dentro de esa sociedad se controlan entre ellas, pero que al final él piensa que es Frederick Waterford el verdadero culpable, porque ese Waterford aparentemente fue expuesto a un virus que causaba esterilidad en los hombres, ya que él nunca pudo tener hijos. Offred por lo menos nunca pudo tener hijos con él, hasta donde sabemos. Probablemente él fue el principal comandante. El profesor dice también de que se desconoce el destino final de Offred, que él trató de investigar qué le pasó a ella. Es posible que haya sido recapturada, es posible que se pudo escapar a Inglaterra, Canadá, que ella probablemente no contó su historia, no contó su nombre por proteger a otras personas que también eran parte de la historia. Esas personas que se escaparon por un tiempo, si eran capturadas en otros lugares, podían ser castigadas, etc. Pero él dice que sí descubrió que Nick, el chofer con el que tuvo sexo, no era un miembro tanto de los Ojos como de Mayday. Así que no nos queda la duda si Nick fue a ayudar a Offred o la quiso rescatar. El profesor dice que nunca se sabrá el verdadero final de la historia de Offred, ya que está la duda de que quiso Nick quizás rescatar a su propio hijo, porque Offred decía que estaba quizás embarazada, o Nick quiso ayudar al régimen como un ojo. De hecho, la parte de este epílogo termina con la frase del profesor diciéndole a los estudiantes o a las personas que lo están escuchando: ¿hay alguna pregunta? Y es obviamente reflejando lo que tú y yo tenemos como lectores, que tenemos preguntas, no sabemos qué fue lo que en verdad pasó. Y así termina esta historia de una manera muy incierta. Mi conclusión de todo esto es que ella sí fue rescatada, porque ella cuenta la historia, recordemos, ella está hablando en unos cassettes, que fue lo que consiguió este profesor, y ella nunca menciona nombres, ella nunca menciona quiénes eran las otras criadas, ella trata de no mencionar su propio nombre. Si ella es recapturada, ¿qué importa eso? Eso fuera algo que ella dijera. No solamente eso, sino que Nick es miembro de Mayday, ¿verdad? Sí, es un ojo, pero Nick piensa que Offred está embarazada con su propio hijo. Yo creo que al final muestran que quizás el final de Offred es un misterio, pero la fidelidad de Nick no. Que siempre hay un poquito de esperanza, siempre hay una luz al final del túnel, y Nick representa eso. Al mismo tiempo también muestra a Margaret Atwood que estas rebeliones o resistencias individuales no hacen mucho más que ayudarte a ti mismo. Pero al momento de escaparse de esto, no vas a ser tú internamente que va a salir de eso, vas a tener que ser rescatado por algo fuera de tu control, algo que en verdad sea real en la sociedad, que fue lo que representó también Nick. Y con eso llegamos al final de este libro. Como les dije, excelente libro, excelente historia, muy buen mensaje, uno de mis preferidos, y creo que tiene, para mí, un impacto mayor en el futuro. Creo que el libro con el tiempo se ha convertido en una batuta, en una imagen del movimiento feminista, pero creo que yo no soy mujer, así que yo no voy a opinar de ese lado, pero creo que es un libro que cualquier persona puede también tomar en un libro antitotalitario, un libro anti-régimen, anti-dictadura, anti-centralismo del poder. Creo que siempre estas cosas se pueden extrapolar a otros temas. Lo mismo pasó con 1984. Rebelión en la Granja se ha convertido en un libro muy famoso por la gente en cuanto al antifascismo, cuando fue escrito en un libro anticomunismo. En 1984 lo puede utilizar cualquier persona. Un mundo feliz lo ha hablado mucha gente hoy en día. Fahrenheit 451, cada vez que alguien está quemando libros o prohibiendo algún tipo de información, se recuerda ese libro. Esos son los 4 que les recomiendo si les gusta este tipo de temas. Repito, 1984, Rebelión en la Granja, ambos de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Eso, más este libro, por supuesto, El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, son los 5 para mí mejores de este género, y espero que les guste el mensaje. Nuevamente, aprender de que de todo ángulo nos pueden tratar de controlar como personas, y hay que tratar de que eso pase. Los veo la próxima semana en el nuevo episodio de Bibliotequeando.